Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como es una duda común que muchos me habéis preguntado, tanto en los comentarios de los vídeos como por las redes sociales, vamos a hablar de cuántas veces pueden criar los periquitos a lo largo del año. Sin más, empezamos. Para los amantes de los periquitos, la época de cría es sin duda alguna la etapa más esperada y más bonita del año, no solo porque los periquitos son felices y disfrutan criando y cuidando de sus crías, sino también porque nosotros mismos disfrutamos viendo cómo se va desarrollando la cría y cómo las crías van creciendo día a día. Pero tenemos que tener en cuenta que no debemos criar con periquitos durante todo el año, porque esto podría provocar un desgaste excesivo en los periquitos y hacer que a medio y largo plazo aparezcan problemas de salud o enfermedades, al no poder recuperarse correctamente de la cría y al no poder realizar el resto de etapas naturales por las que atraviesa un periquito a lo largo del año, como podrían ser una de las más importantes, la etapa de muda o la etapa de descanso o reposo. Por ello, los criadores profesionales de periquitos recomiendan criar con los periquitos únicamente 2 o 3 veces como máximo al año, y solo en momentos puntuales en los que la temperatura, la humedad y otros factores importantes que influyen en el éxito en la cría son los adecuados. De esta forma, además de conseguir que los periquitos críen súper bien, también conseguiremos evitar que nuestras parejas de periquitos tengan un desgaste excesivo tras la cría y que se recuperen lo mejor posible de esta. Lo que yo suelo hacer en la época de cría de periquitos, que si aún no sabes cuál es el mejor momento para criar periquitos, te dejo el vídeo por aquí arriba y debajo en comentarios fijados, es hacer 2 puestas, siempre y cuando el periquito y la periquita reúnan unas buenas condiciones corporales, es decir, estén fuertes, tengan suficientes reservas de grasas y no estén demasiado delgados, tengan al menos 1 año de edad, no hayan atravesado o estén atravesando alguna enfermedad y por supuesto siempre y cuando los periquitos estén en celo y su comportamiento me indique que quieren reproducirse. Sin olvidarnos de que tenemos que cuidar a los periquitos de la mejor manera posible durante todo el año y realizar una buena preparación de los pájaros para la cría, que garantice el bienestar de nuestros periquitos y que aumente las probabilidades de éxito en la reproducción. En definitiva, cuando se reúnen todas estas condiciones que favorecen la cría, lo primero que hago es ubicar la jaula de cría en un lugar adecuado y colocarles el nido para que comience la primera puesta. Seguidamente, por lo general harán una segunda puesta. Y ya por último, si las condiciones del aviario aún son óptimas para la cría, los periquitos continúan en buenas condiciones para la reproducción y aún quieren hacer una nueva nidada, les coloco un nuevo nido para que hagan una tercera puesta. No obstante, dependerá mucho de cada pareja de periquitos, por lo que como os digo, lo ideal es hacer 2 puestas al año por cada pareja y si los periquitos se encuentran en buenas condiciones, muestran disposición para hacer una nueva nidada y además la temperatura y los parámetros de humedad lo permiten, se podría hacer una tercera puesta sin problemas. De esta manera conseguiremos evitar problemas durante la cría, como los huevos de tela o gelatina, huevos atravesados, falsa muda o muda francesa, peleas entre periquitos y demás problemas que aparecen frecuentemente en los aviarios, ocasionados generalmente por una mala gestión. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo con tus amigos para que también les pueda servir. Si no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas pulsando el botón rojo que aparece por aquí, para que puedas recibir vídeos muy interesantes sobre periquitos todas las semanas y como siempre te espero en el próximo vídeo.